Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Daniel Liendo, segundo jefe de los bomberos voluntarios de Mendiolaza, que como les comentábamos temprano, van a dictar, es como un 3x1, Liendo, muy buenos días, ¿cómo le va? ¿3 capacitaciones el mismo día? En realidad, buenos días, ¿cómo están? En realidad son 2 capacitaciones que enmarcan un par de temas cada uno. Por ejemplo, como decía, la mañana, en el horario que figura ahí, que es de 9:30 a 12, la capacitación es socorrismo en realidad, que es lo que es maniobra de RCP, la maniobra de Hemlich, que es la maniobra de desobstrucción de vía aérea, y también le agregaron el manejo de desfibriladores automáticos, que son los que normalmente se encuentran en lugares públicos, para que la gente, cuando lo tenga la oportunidad de tener uno cerca y sea necesario, lo puede usar sin miedo y lo conozca. Bien. Esa es la capacitación de la mañana, que serían 3 temas en uno solo. Y después hay otra más a la tarde. Y a la tarde, el reconocimiento y el uso de extintores. Que, bueno, es un tema bastante complejo también, igual que el tema del RCP, porque hay muchas veces que hay que tener muchas precauciones con respecto al uso y cuándo lo voy a poder usar y cuándo no lo voy a poder usar y para qué sirve cada uno de los extintores, ¿no? Por ahí mucha gente lo tiene en su vehículo, pero el incendio ocurre en el garage, por ejemplo. Bueno, en este tipo de capacitaciones lo que van a aprender es a saber identificar en qué momento lo voy a poder usar y en qué momento va a ser bueno que salga y no lo utilice. Bien, vamos por parte, porque empecemos de atrás para adelante, entonces empecemos por las maniobras tanto de RCP como la de Hemlich y el manejo de desfibrilador. ¿Son situaciones que ustedes ven con cierta frecuencia? Porque uno por uno dice, nunca necesité yo cruzarme con en una situación en la que yo necesitase tener estos conocimientos. Sin embargo, ustedes sí se dan con casos cuando dicen, si esta persona hubiese tenido alguna de estas herramientas, hubiese tenido mejor suerte. Sí, lamentablemente nosotros nos ha tocado tener que llegar a situaciones de este tipo donde había gente en el lugar y todo el mundo tenía miedo a hacer alguna maniobra que pudiese perjudicar a la persona que estaba sufriendo la parada cardíaca. Es más, en alguna situación que nos ha tocado, había gente que ni siquiera sabía reconocer que el paciente estaba sin signos vitales. Y eso es extremadamente importante por el tiempo que le dan de posibilidad de sobrevida a esa persona. Nosotros respondemos a ese tipo de emergencias normalmente. Nosotros tenemos equipos un poquito más avanzados, gracias a Dios contamos con personal realmente altamente capacitado. Hay enfermeros profesionales, gente que está haciendo la licenciatura en enfermería, paramédicos universitarios matriculados, que están constantemente de guardia, y es una de las emergencias que más atendemos nosotros dentro de lo que es el ámbito de bomberos, la parte de accidentología vial, todo lo que son accidentes en la vía pública, y la parte de atención prehospitalaria o atenciones sanitarias que se dan constantemente dentro de la ciudad. Yo puntualmente siempre lo veo como que es una ciudad muy especial, Mendiolaza, porque pasa mucho de que en algunos lugares son ciudades casi dormitorio y la gente ni siquiera se entera qué pasa en la otra punta del pueblo. Uh-huh. Y nosotros estadísticamente una de las atenciones que más tenemos, y tenemos muchísimas salidas en el transcurso del día, suele haber 2 o una, tal vez ninguna, pero atenciones sanitarias hay un montón y la gente ni siquiera se entera porque no pasas por la zona de su barrio, por ejemplo, y no te vieron. Entonces está bueno también el acercamiento nuestro hacia la comunidad para que contarles la cantidad de trabajo que se hace constantemente con el tema, con la parte de la atención sanitaria dentro de Mendiolaza,
y la importancia de conocer este tipo de maniobras que le van a dar una oportunidad y le van a dar tiempo a alguien a que llegue un servicio de emergencia con maniobras más avanzadas y darle la posibilidad de sobrevida. Pasados los primeros minutos, si no hay nadie en una persona que pierde sus signos vitales por alguna anomalía cardíaca y deja de tener pulso o deja de respirar y nadie de los que están en el lugar empieza con las maniobras automáticamente, muchas veces puede ser tarde ya cuando lleguen los servicios de emergencia. Pasados los 10 minutos se vuelve bastante difícil de poder revertir ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante que la comunidad conozca, pierda el miedo, se anime, contarles cómo son las maniobras y aprender a reconocer cuando el paciente realmente las necesita. Bien, primero, ¿qué porcentaje de las salidas que ustedes tienen, es decir, cada vez que salen del cuartel convocados, responden al fuego? ¿Qué porcentaje responde a este tipo de necesidades? Como te decía, las atenciones sanitarias en general, no puntualmente de paradas cardíacas, sí hay, pero el cuartel casi te diría que en un 60-70% cubre sus atenciones, son atenciones sanitarias domiciliarias o en vía pública, entre las cuales también podemos agregar lo que es accidentología, la parte de accidentes de tránsito, de menor intercambio de energía, que por ejemplo que no son autos contra autos, sino que son choques de bicicletas, caídas de bicicleta, caídas de motos sin necesidad de que haya chocado con otra persona y que son personas que necesitan atención. Uniendo todo eso, casi te diría que cerca del 80%. Después ya cuando llega la época de incendios forestales, casi es en un 100% en esos últimos meses del año atenciones de incendios. Claro. Queda la guardia normalmente en el cuartel para la respuesta dentro de la ciudad, para el resto de las atenciones, pero como le decía, casi en un 75% podría decir son atenciones sanitarias de todo tipo. Y la otra pregunta que tenía es, ya lo nombró 2 veces, pero quiero que lo detalle. El primer paso es poder reconocer qué es lo que le está pasando a una persona. Usted dice, a veces la gente no se da cuenta que una persona está en paro, y yo pienso, capaz que no me daría cuenta. ¿A qué hay que mirar? ¿A qué hay que estar atento para saber que esa persona necesita una maniobra de RCP? Bueno, principalmente la mayoría de las veces, la mayoría de los casos, el paciente al perder el ritmo cardíaco, no necesariamente que el corazón esté totalmente detenido, hay ritmos cardíacos que se denominan ritmo de paro, que es donde el corazón tiene actividad eléctrica, pero no tiene un latido que sea eficiente para poder hacer circular la sangre por el cuerpo, y de esta manera no llega a los órganos de la forma adecuada y tampoco al cerebro. Ese paciente normalmente pierde el conocimiento, queda inconsciente, no notamos respiraciones como tal, puede hacer una especie de respiración agónica que muchas veces uno pregunta cuando está en el teléfono si está respirando y te dicen que sí. Uno llega al lugar y nota que no es una respiración, son como bocanadas de aire que hace espaciadamente cada tanto. Si el paciente está en esa situación, se sospecha de un ritmo de paro y la maniobra de RCP no le va a causar ningún daño si está bien hecha, todo lo contrario. En caso de que estuviese con una obstrucción en la vía aérea o la frecuencia cardíaca o sus latidos no son eficientes para llevar sangre al resto del organismo, por ende se ha perdido el conocimiento, con la compresión del tórax en forma correcta, que es lo que vamos a tratar de demostrar, enseñar y practicar con la gente, lo va a ayudar un montón a recuperar o a mejorar la circulación para que este paciente tenga una posibilidad de sobrevivir. La mayoría de las veces el paciente pierde el conocimiento, no notamos movimientos respiratorios, o sea que se eleve el tórax o veamos que intenta respirar, o tiene un ritmo respiratorio, una frecuencia respiratoria o una forma de respirar extraña, que son
como bocanadas de intentando tomar aire, pero entrecortado, no es una respiración normal como la que vemos todo el tiempo en cualquier persona, ¿no? Entonces, ahí ya debe encenderse la alerta. Lo mejor es automáticamente pedir ayuda de cualquier tipo, llamar a la policía, llamar a bomberos, llamar al servicio de emergencia si tiene algún número para llamar específicamente, para activar a alguien que le colabore después de que empiece a hacer las maniobras de RCP. ¿Sí? Bien. No, como le digo, no siempre vamos a estar totalmente seguros de que ese paciente está con una fibrilación o que está con algún otro ritmo cardíaco del paro. Pero si ya está inconsciente y notamos que no respira, o que su respiración es agónica, entrecortada o muy espaciada, como bocanada, como intentando tomar aire cada 3 segundos, hace una bocanada de aire, ese paciente, si iniciamos la maniobra de RCP, no le vamos a estar haciendo ningún daño, todo lo contrario. En caso de que estuviese en paro, lo vamos a estar ayudando y dándole tiempo que llegue un servicio de emergencia o bomberos para iniciar alguna maniobra más avanzada. Bien. La idea es practicarlo en escena con los muñecos y con el personal de bomberos para que sea más didáctico y mostrarle videos y mostrarle las formas y las posiciones en las que se debería trabajar, manejar algún protocolo de actuación en el momento de encontrarnos en un tipo de emergencia de tipo. Por ejemplo, normalmente la mayoría de las veces lo que se pide es que se llame por teléfono para pedir ayuda y pongan el teléfono en altavoz, lo dejen en el piso y empiecen a hacer la maniobra mientras hablan por teléfono con el teléfono en altavoz, por ejemplo, que es uno de los protocolos normales para un ciudadano que no trabaja en servicio de emergencia y poder iniciar las maniobras sin tener las manos ocupadas con el teléfono. Bien, este curso va a ser por la mañana, el de RCP, maniobra de James, IDEA, e invitamos a todos los vecinos. Vamos a recordar que el valor por los dos cursos, el de la mañana y el de la tarde, es de 30.000 pesos y de cada uno es nada más que de 20.000. Por la mañana de 9:30 a 12. Estas maniobras. Por la tarde, reconocimiento y uso de extintores de 15:30 a 18. Y entonces ahora vamos con la segunda parte. Liendo, ¿qué? ¿La gente tiene extintores en su casa? ¿O solamente tiene el del auto porque lo para la caminera, que es mi sensación? Sí, bueno, lamentablemente por ahí pasa esto, ¿no? Que si no nos exigen algo o nos amenazan que nos van a multar si no lo tenemos, evitamos tenerlo y lo tomamos como un gasto menos y no como una necesidad de seguridad en nuestro hogar. Los incidentes que ocurren, por ejemplo, para dar un ejemplo general, en las cocinas de los comedores, bares, hoteles, donde se produce acumulación de grasa en la campana, en la parte interna, después de mucho tiempo y que no se genera el mantenimiento adecuado, inicia un incendio de ese tipo y necesita el trabajo del extintor, el comúnmente llamado matafuego, un extintor, para evitar la propagación del fuego en la casa, ¿sí? Creo que me animo a decir que casi el 95% de las personas normales que vivimos en nuestras casas sin tener un negocio particular que nos obliga a tener un extintor, no lo tienen. Uh-huh. Salvo el del auto, que es el que obligadamente lo tenemos que tener porque si no la caminera nos impone lo. Y entonces a eso me refería. Por ahí, esta sociedad está muy acostumbrada a que si no nos imponen y nos amenazan con algo, con un pago de un impuesto o de una multa, no lo hacemos y no lo tenemos en cuenta como precaución para nuestro hogar, porque un incendio se puede dar en cualquier ámbito, al igual que las emergencias sanitarias, el incendio se puede dar en cualquier ámbito. ¿Podemos tener los cuidados? Obviamente que sí, vamos a tener todos los cuidados y la charla va a ir inclinada hacia ese lado, hacia la autoprotección en el hogar, evitar los incendios, controlar los sistemas de calefacción, por ejemplo, que no estén en mal estado y que sea un riesgo de incendio, el tema de las campanas de las cocinas o que estén que
que no tengan un buen mantenimiento y tengan propensión a poder iniciar un incendio en algún momento. Va a estar inclinado hacia ese lado también, pero bueno, el otro lado es como me decías tú, no hay una mentalidad en general del argentino de tener el extintor en casa aparte del auto. Bien, y es el mismo... es muy difícil encontrar uno. Es del mismo tipo, el extintor que tenemos en el auto, ¿es del mismo tipo del que tenemos que usar cuando se prende fuego la grasa de una campana, por ejemplo, en la cocina? No es del mismo tipo. Son distintos materiales los que se utilizan, distintos compuestos, y dependiendo, por ejemplo, en los locales comerciales, dependiendo el material que se acumule dentro de una habitación o de un depósito, es el tipo de matafuego que se va a usar. Se dividen en distintas clases, A, B, C, D, y el matafuego que se utiliza para grasas comestibles, y por el mismo hecho de la estructura con que está hecho el material que se va a utilizar para apagar las grasas, es específicamente para eso, porque después de una buena limpieza esa cocina se va a poder seguir usando. Si nosotros usamos un extintor de polvo químico tipo ABC, como el que usamos normalmente para fuegos eléctricos, para fuegos de combustibles de combustibles líquidos y sólidos, es un material muy corrosivo y muy tóxico, incluso cancerígeno, y por ejemplo esa cocina ya no se podría usar más. Habría que tirar todo lo que hay dentro de la cocina. Bien, entonces en una casa... Por eso perdón, Sí. en principio cuando empezamos la charla, te decía que lo más importante en el reconocimiento y el uso de extintores va a estar la identificación. Si yo en el momento que detecto el incendio, con el matafuegos o el extintor, mejor dicho, que tengo en mi poder, voy a poder extinguir ese fuego. O lo mejor va a ser evacuar. Porque muchas veces en un ambiente cerrado, que tengo un incendio que se generalizó dentro de la habitación y mi matafuego es pequeño o es el del auto, y tal vez no llegue a combatir ese incendio, y voy a estar expuesto a los gases que produce el incendio mismo, al tóxico de los polvos químicos del extintor, y tampoco voy a estar logrando el objetivo, que es intentar apagarlo. Por eso, dentro de la charla, uno de los chicos del departamento de incendios estructurales, que es técnico en seguridad e higiene, va a estar explicando todos estos temas y los parámetros que vamos a tener que tener en cuenta, de cuándo lo voy a usar y cuándo va a ser mejor evacuar. Bien. Dependiendo del tipo de extintor que yo tenga, de los kilos y del compuesto que tenga cada uno de los extintores que estén en el lugar. Muchísimo, suboficial Daniel Liendo, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos de Mendiolaza, estuvo aquí en la radio de Mendiolaza para invitarnos a todos a este curso que va a ser el 26 de julio y que todo el mundo ya debería estar agendando. Liendo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio de Mendiolaza, y como siempre estamos al servicio de los bomberos, porque los bomberos están al servicio nuestro. Un abrazo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, muy agradecido, y a su entera disposición como siempre. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.